El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió emitir una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa del mismo país, Yoav Gallant, y además contra los máximos líderes de Hamas, que gobiernan en la Franja de Gaza desde 2007. Tanto Israel como Hamas rechazaron las solicitudes sobre sus respectivas órdenes de captura en su contra. Pero, ¿cuál es el verdadero impacto de la orden de la Corte Penal Internacional? Y si Israel no reconoce la Corte Penal Internacional, ¿puede entrar a juzgar las acciones que cometen en Gaza? En ¿Y por qué? Le contamos. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró que entre los crímenes que se les endilga a los líderes de Israel está hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos o daños graves a la integridad física o a la salud, homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra población civil como crimen de guerra, el exterminio o asesinato incluso en contexto de muerte causada por inanición, como crimen de lesa humanidad, la persecución como crimen de lesa humanidad y otros actos inhumanos como crímenes de lesa humanidad. Entre las pruebas que se han tenido en cuenta están entrevistas con supervivientes, testigos presenciales, material de archivo, fotografías y audio autenticados, imágenes de satélite y declaraciones del presunto grupo perpetrador que muestran que Israel ha privado intencionalmente y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana. La ofensiva israelí se dio en respuesta a los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.200 personas muertas y 250 secuestrados, de los cuales cerca de 130 permanecen en poder de Hamas. Las acciones militares de las fuerzas de defensa de Israel han dejado más de 35.000 víctimas mortales en el enclave palestino, mientras que se temen los efectos de una incursión terrestre a gran escala en Rafah, ciudad meridional fronteriza con Egipto, que ha servido de último refugio para más de 1,5 millones de palestinos. Y aunque las acusaciones no son cualquier cosa, según el analista y profesor de la Universidad Javeriana, Lorenzo Maggionelli, la Corte Penal Internacional no tiene verdadero poder en estos casos. Aunque esto sí representa un ulterior aislamiento de Israel en la comunidad internacional. Así que considero que Netanyahu no está verdaderamente en riesgo de captura. Pero simbólicamente eso es importante porque representa ulteriormente un aislamiento de Israel en la comunidad internacional. Podría tal vez tener efectos materiales en el sentido de dificultar los viajes del premier israelí en el exterior y también podría tener consecuencias políticas internas en el gobierno de Israel. Recordemos que Netanyahu no sería el único mandatario con una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, también le emitieron una y aún sigue gobernando el país. Sin embargo, que la Corte Penal Internacional se involucre en este conflicto es importante, ya que tiene la jurisdicción sobre los genocidios, desplazamientos forzados y crímenes de guerra. Pero, ¿cómo se determina si hay o no genocidio? Los parámetros que en el derecho internacional dan la pauta para hablar o no de un genocidio están establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y en el Estatuto de Roma de 1998, un documento que dicta las normas por las que funciona la Corte Penal Internacional. En este documento, implementado a partir de 2002, se dicta que es un genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. El hecho que la Corte Penal Internacional esté tomando este tipo de acciones es seguramente significativo. Ellos van a buscar evidencia, van a buscar pruebas y tal vez van a concluir que efectivamente se trata de genocidio. Eso va a llevar más presión sobre Israel.
una renovada atención por parte de la comunidad internacional, y eso en teoría debería llamar a las partes interesadas a un mayor sentido de responsabilidad. Teniendo en cuenta esto y las presiones que con anterioridad le ha puesto Estados Unidos y la ONU a Israel, ¿qué pasaría si hay un cambio de cúpula? Mayorelli explica también que el gobierno de Netanyahu no puede sobrevivir a un cese al fuego y que las negociaciones que se han venido llevando a cabo en Egipto responden a esas presiones internacionales. En otras palabras, la prolongación de la guerra responde a su deseo de permanecer como primer ministro de Israel. Este pedido de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional muestra aún más el aislamiento de Netanyahu a nivel internacional y puede significar una presión adicional para la duración de su gobierno. Pues ya uno de sus ministros de guerra, Benny Gantz, había exigido claridad sobre los planes de guerra en Gaza, pues el hecho de que la ofensiva haya vuelto a desplegarse sobre el norte del enclave hacía parecer que comenzaron a dar círculos persiguiendo a Hamás. Todo esto significa más presión para Netanyahu y la pregunta que queda es si en los próximos días o meses terminará cediendo ante la presión de negociar para liberar a los rehenes o terminará costándole el cargo. Queremos saber ustedes qué opinan sobre este tema, los leemos en los comentarios de este video y no olviden suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.